Bien, seguimos con el análisis del tema del inicio del proceso electoral hacia el 2024. Ayer se puso en ejecución el Plan General de Elecciones, el PLAGEL. Para entender bien qué es el PLAGEL, cómo se ejecuta, presento en estos momentos a Santana Díaz, subdirector de Organización Electoral del Tribunal Electoral. Don Santana, muy buen día, bienvenido a Mesa de Periodistas. Muy buenos días, don Axel, Sabina, Fernando. Gracias, don Un Santana. placer acompañar. Para empezar con algo de docencia, explíquenos o explique a la audiencia qué es el PLAGEL y cómo se ejecuta. Porque este es el reglamento que acompaña todo este proceso hasta el 5 de mayo del 2024. Buen día, lo escuchamos. Sí, muy buenos días. El PLAGEL es el Plan General de Elecciones, que es la preparación que realiza el Tribunal Electoral. Explicado muy sencillamente, el Tribunal Electoral cuenta con una estructura para atender el día a día a través de sus direcciones sustantivas, registro civil, celebración, organización electoral, las direcciones de finanzas, planificación y demás componentes administrativos. Para las elecciones, todas estas direcciones pasan a conformar diversas comisiones de atención en áreas específicas. En el caso, por ejemplo, de organización electoral, es la dirección que le corresponde junto con un magistrado escogido por el Pleno del Tribunal Electoral, dirigir, coordinar todas las actividades que se desarrollan en las 33 comisiones que conforman el Plan General de Elecciones. Asimismo, por ejemplo, las direcciones de registro civil atienden comisiones como lo son el voto adelantado, voto especial, las comisiones de la dirección de cedulación atiende lo que es la recedulación para dotar de cédula a aquellos ciudadanos que la sacan por primera vez, que tienen que renovarla, o que se les ha extraviado, se atiende a través de la dirección de cedulación y pasa a ser una gran comisión. Nuestra dirección de finanzas, por ejemplo, pasa a ser la comisión que controla y administra los discursos con los que cuenta el Tribunal Electoral para desarrollar las actividades de las 33 comisiones de trabajo. Es decir, es una unidad que corre paralela al día a día. Y valga la pena aclarar en este en particular, el Tribunal Electoral sigue atendiendo día a día puntualmente y de la manera en que está acostumbrado a atender cada una de las actividades. El registro civil sigue atendiendo a los ciudadanos en el tema de nacimientos, de fusiones y demás. Como cedulación sigue atendiendo igualmente toda la parte operativa del giro diario de cada actividad. En el caso de organización electoral, seguimos atendiendo a los partidos políticos y ahora pues empezamos a atender esta parte que corresponde a la atención a los precandidatos que se postulen a los distintos cargos por la libre postulación. Nando. Sí, primero una pregunta de carácter más bien técnico. Las comisiones y los... Andando casi no lo escucho, ¿eh? ¿Me escucha ahora? Hola. Hola, hola. Muy bajito se te escucha. Hola. Sí, ¿Ya me escucha? Continúa, ajá, correcto. Sí, lo que quería preguntar es si el recurso humano Bueno, ahí un poquito. que está en el PLAGEL es personal de dedicación exclusiva o es personal que está también en planta en el Tribunal Electoral. Y ¿cómo sabemos quiénes son los jefes de cada uno de estas comisiones? ¿Y cuánto cuesta cuánto nos cuesta todo este tema de la organización del PLAGEL a partir del día de ayer hasta el 5 de mayo? Sí, logré captar las interrogantes, son varias. Las distintas comisiones, como les explicaba, están debidamente regentadas por
los directores, subdirectores, personal auxiliar perteneciente al Tribunal Electoral. Existen comisiones, por ejemplo, como la comisión de padrón, que es la comisión que tiene que atender todo lo que se requiere para que el día 5 de mayo del 2024 el padrón electoral, cuando usted va a votar, usted aparezca correctamente allí y debidamente identificado con sus fotos, su nombre, su número de cédula, la mesa que le corresponde en el centro de votación que le corresponde. Está dirigida por un jefe y una subjefe de departamentos, ambos pertenecientes a el Tribunal Electoral. En esta etapa, lo que son las comisiones de trabajo de que conforman las 33 comisiones y las seis subcomisiones que conforman el PLAGEL están conformadas por personal netamente Tribunal Electoral. La otra pregunta, Nando. El costo. ¿Cuánto nos va a costar operacionalmente este proceso que conduce a la organización de nuestras elecciones? No tengo la cifra exacta aquí y no quiero cometer imprudencias, es una cifra que no es, pero lo que es importante también es compartirles que en efecto el Tribunal Electoral hace varios procesos electorales anteriores logró establecer con el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas que el presupuesto utilizado en cada una de las elecciones se difiera y se reparta en 3 anualidades distintas para los efectos de no golpear el presupuesto de la nación. Por ello, el PLAGEL, en el caso del 2024, hay un presupuesto destinado para atender en el 2024, hay un presupuesto en el 2023 y hay un presupuesto en el 2022 que es un presupuesto mínimo que puede andar por el orden de los 7 millones más o menos, hasta donde recuerdo, que es para ir desarrollando algunas actividades de organización, planificación para atender las actividades del proceso electoral. El costo realmente pues, se distribuye, se diluye en 3 anualidades precisamente para no afectar, y mucho menos en estos tiempos de pandemia que el Estado requiere tantos recursos para atender ese sector de salud tan importante. Señor Díaz, entre la fecha más importante, las primarias, ¿cuál es el tiempo establecido? ¿A partir de cuándo se van a dar las primarias? ¿Qué tiempo deben desarrollarse? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Nos das detalles de ese proceso que en sí es antes de la elección el más importante? Sí, fíjate, ayer con la convocatoria, la primera gran actividad que se activa en este Plan General de Elecciones es la atención a la recepción de las solicitudes de los precandidatos, ya sean a concejales, a representantes, alcaldes, diputados, presidente de la República por la libre postulación. Este proceso pues, va, a diferencia de otros de los anteriores, está enmarcado a desarrollarse en los meses de junio y julio del 2022. En cuanto a las primarias de los partidos políticos, la convocatoria para activar este proceso de elección interno, de escogencia de los precandidatos de los distintos colectivos políticos, inicia el 1 de febrero del próximo año, es decir, febrero de 2023. Con esta convocatoria se activan el desarrollo de las elecciones primarias de acuerdo a como lo tienen determinado los estatutos de cada partido político. Recordemos que hay partidos políticos que tienen en su estructura estatutaria la obligatoriedad de hacer elecciones primarias para todos los cargos. Hay partidos en esta oportunidad, a razón de la última reforma del Código Electoral, que no requieren hacer elecciones primarias porque se estableció en la norma electoral reciente un tope de partidos que cuenten con menos de 100,000 miembros inscritos, no están obligados a realizar elecciones primarias y en consecuencia las tendrán que realizar a través de otros mecanismos distintos a la primaria, como lo son los congresos nacionales, los congresos provinciales, los congresos regionales, los congresos de circuito,
de acuerdo al mecanismo que cada estatuto de cada partido tenga. Es importante destacar en cuanto a las primarias que, al igual que los precandidatos libres de postulación que tienen ahora entre junio y julio 31 para inscribir su precandidatura, los partidos políticos ahora tienen la obligación por mandato del Código Electoral a realizar estos eventos de elecciones primarias durante el mes de junio y julio. Si 60 algún días. partido, 60 días, correcto. Si algún partido, por ejemplo, en sus estatutos, en su norma interna, la ley que les rige a los miembros de un partido político, tienen la posibilidad de hacer lo que se conoce como la separación de cargos para alianzas y demás. Todos esos cargos que no van a primaria igualmente tienen que ser celebradas las convenciones respectivas en el mes de julio. Okay. Sabrina Bacal, ¿tienes pregunta? Sí, licenciado, háblenos un poco de las innovaciones tecnológicas, si es que las hay, para la recolección de firmas para los candidatos de libre postulación. Sí, perfectamente. Uno de los cambios que el Tribunal Electoral ha introducido en este proceso es precisamente el mecanismo a utilizar para la obtención de las firmas de respaldo de todo aquel precandidato que haya logrado cumplir con todos los requisitos necesarios e indispensables para alcanzar la categoría de precandidato y poder dar paso a la búsqueda de la firma. Valga la pena aclararle, queridos periodistas, Sabrina, que entre otras cosas, por ejemplo, no basta solo cumplir con los requisitos de ley, sino que cada precandidato autorizado y reconocido como tal debe, antes de iniciar el próximo 15 de agosto la búsqueda de las firmas que requieren, necesita abrir una cuenta bancaria, ya sea en esta oportunidad en el Banco Nacional o en la Caja de Ahorro. ¿Cómo van a ser los mecanismos de búsqueda de firmas? Los ciudadanos podrán realizarlo a través del Centro de Atención al Usuario, que es el mecanismo más conocido en estos momentos y es un mecanismo incluso ya usado, experimentado, probado en la inscripción de partidos políticos. Hay un partido político de reciente data que realizó el 90% aproximadamente de su inscripción, la realizó en términos de menos de 2 meses a través del uso de esta plataforma. ¿Cuál implica el uso de esta tecnología de inscripción a través del Centro de Atención al Usuario? Es que cada candidato podrá establecer las cantidades de puestos de búsqueda de firma que requiere. Puede decir, Sabrina quiere ser candidata a alcalde del Distrito Capital. Sabrina puede utilizar diversos lugares, en distintos lugares, una computadora, puede ubicarse con un teléfono celular, hacer las llamadas al centro de atención al usuario e invitar a los ciudadanos a que se inscriban. Es decir, Sabrina puede utilizar en los distintos corregimientos del Distrito Capital simultáneamente para al centro de atención al usuario para lograr dicha inscripción. Esa ventaja no se tenía antes. Otra manera de lograr la inscripción es a través de el apps de inscripción de adherentes, en cuyo caso el precandidato debe traer al Tribunal Electoral para hacer lo que es un proceso de enrolamiento y licenciamiento al aparato para que el activista debidamente capacitado y con su celular para el cargo específico, el candidato a alcalde, por ejemplo, pueda entonces invitar a sus vecinos, sus familiares a que se inscriban a respaldar. También pueden los precandidatos de libre postulación utilizar los kioscos de atención al usuario, que es un mecanismo en el cual no interviene nadie más que el usuario y el ATM
similar a los cajeros para transacciones comerciales conocidos ya por toda la ciudadanía, y se inscribe con el candidato o candidata de su predilección. Importante destacar en esta oportunidad, no se contarán con libretas o libros de adherentes en términos generales, y estos serán de uso exclusivos en aquellos lugares que se determine mediante los mecanismos de inspección, mediante la información que nos den las compañías telefónicas, de que en efecto, por ejemplo, en Churupita arriba no hay conectividad, no es posible utilizar una conexión de internet para utilizar la inscripción a través de los mecanismos ya explicados, y entonces allí le autoriza el Tribunal Electoral a través de las distintas direcciones regionales el uso del libro a estos precandidatos. Pero es la única salvedad en que se utilizarán los libros o libretas para la búsqueda de estas firmas. Sí, ¿por qué es tan corto el periodo para la inscripción de aspirantes por la libre postulación? Solamente 2 meses. Pues, hay varias personas que han dicho, bueno, pero todavía faltan 2 años. ¿Por qué solamente 2 meses para y el que no lo hizo en estos 2 meses se quedó por fuera? ¿Por qué se tomó esa decisión? En efecto, Nando, valga aclarar de que este no es un tema reglamentario, no es un tema antojadizo, no es un tema que al Tribunal Electoral se le ocurrió circunscribirlo a 2 meses. Es un tema de orden legal, es un tema es una de las reformas realizadas por la Asamblea Nacional de Diputados, y al tribunal pues le corresponde cumplir con ese mandato legal. O sea que puede ser otra piedra en el zapato que pusieron los diputados, que pusieron en el zapato de las postulaciones, es que la libre postulación. La libre postulación se cierra 22 meses antes de las elecciones. Realmente yo no lo vería, y yo prefiero verlo en positivo. Fíjate, en esta oportunidad, al estar circunscrito el tema a 2 meses de inscripción para ser reconocido como precandidato, pues da el tiempo suficiente para que usted, que está pensando en ser candidato a diputado del circuito donde usted reside, decida si participa o no participa. Y va en el sentido de evitar que los precandidatos se queden esperando a ver qué sucede a futuro, de aquí a diciembre, y entonces andan a la corredera, y resulta que suceden cosas como ustedes recordarán. En el proceso electoral 2019 hubo un candidato presidencial precisamente que empezó a marcar número 1 y se mantuvo número 1 durante muchos meses. Y sin embargo, a última hora le aparecieron otros precandidatos, y este precandidato fue rebasado por otros precandidatos. Entonces, los 2 meses realmente veámoslo como una oportunidad de mejora. Quizás, para que precisamente los precandidatos ya hayan pensado, hayan evaluado, hayan tomado en cuenta si vale la pena, o si quieren aportar a la clase política, si quieren proponerse para que la ciudadanía tenga otras oportunidades de escoger distinta a la de los partidos políticos. ¿Y los partidos políticos hasta cuándo pueden presentar sus candidatos? Los partidos políticos también sufren un cambio. En el pasado los partidos políticos simple y sencillamente podrían determinar, yo voy a hacer mi elección para escoger a mi candidato presidencial en el mes de febrero del 2023, o en el mes de marzo, en el mes de abril, y le tocaba al Tribunal Electoral pues coordinar con ellos la celebración de esas elecciones primarias. Ahora, mediante la última reforma al Código Electoral, también los diputados de la Asamblea Nacional dispuso que los partidos políticos se circunscribieran a realizar esta elección
escogencia de elecciones primarias, escogencia de sus precandidatos a los distintos cargos durante el mes de junio y julio. Si ves, y por eso te digo, hay oportunidades de mejora, yo lo veo en positivo. No, pero ¿hasta cuándo, disculpe, señor Díaz, cuándo es el último día para que los partidos políticos presenten sus candidatos? Tienen que ser escogidos a sí. más tardar el 31 de julio del 2023. Ok, 31 de julio del 2023. Recuerda, y valga para docencia, ¿no? A veces olvidamos algunos detalles. Ustedes recordarán que en el proceso electoral 2019 realmente pasamos por un trauma de estar atendiendo impugnaciones aún algunos precandidatos en el mes de febrero. Se dieron casos inclusive que fueron resueltos en los primeros días del mes de marzo del año de las elecciones, es decir, 2019. En esta oportunidad y tomando en cuenta para mejorar esas malas experiencias, ahora todo candidato postulado por un partido político y al igual los candidatos ya que hayan cumplido con todos los requisitos de libre postulación, todos, absolutamente todos, deberán estar en firme al 31 de diciembre de 2023. Es decir, entraremos al año ya de las elecciones conociendo todos la totalidad de la oferta electoral, ya sea por partido político o ya sea por libre postulación. Una pregunta, a ver, yo escuché al precandidato aspirante Francisco Paco Carreira decir que la viabilidad de un triunfo de un candidato a la presidencia independiente dependía del hecho de que fuera un solo candidato. Mi pregunta ¿es posible establecer alianzas entre candidaturas independientes a la presidencia de la República? Cosa que creo que sí es posible en términos de partidos políticos, pero no necesariamente con los partidos. En el caso de la libre postulación, siempre van a ser 3. ¿Es eso correcto? Totalmente correcto, Nando. Fíjate, recordemos que en la norma electoral, y eso, valga aclarar, no es nuevo. A lo largo de nuestra legislación, siempre se ha dado la oportunidad, y esto ha sido un motivo inclusive hasta de demandas ante la Corte, y la Corte ha ratificado en diversos fallos que no es inconstitucional la regulación de establecer que hasta un máximo de 3 candidatos puedan disputar cargos de elección popular a todos los niveles, es decir, desde presidente, diputado, alcalde, representante, concejales. 3 candidatos. Alianzas, nuestra norma electoral, y allí volvemos a hacer hincapié en el tema legal. El tribunal tiene que cumplir el mandato constitucional establecido, aprobado a través de la Asamblea Nacional, llámese Ley 247, que aprobó las últimas reformas al Código Electoral. Y es un mandato legal que debemos acatar como defensores del derecho, en este caso. No hay disposición alguna que contemple la posibilidad de alianzas entre candidatos de libre postulación. Habrán 25 precandidatos a la libre postulación para presidente. De estos 25, al final, los 3 que más tengan. Al 31 de julio del 2023 serán seleccionados los 3 que hayan cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales y reglamentarios, y aquellos que tengan la mayor cantidad de firmas de adherentes que estén respaldando estas candidaturas. Alianza entre libre postulación legalmente no existe, pero pudiesen darse, por ejemplo, se me ocurre, acuerdos de índole político que no necesariamente tengan que ser visto bajo el matiz de la
alianza. Por ejemplo, se me ocurre, un candidato a diputado puede manifestar sin problema, no hay ninguna prohibición que un precandidato o diversos precandidatos a diputados digan yo apoyo la opción de Axel Rivera para presidente de la República por libre postulación. No es una alianza, pero es una manifestación de voluntad del apoyo que ese precandidato quiere manifestarle a un candidato de otro cargo. Señor Díaz, explíquenos cómo pero no va en una papeleta. O sea, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. Señor Díaz, ¿cómo se va a aplicar el fuero electoral en este proceso? ¿Nos puede dar los detalles en qué momento empieza, hasta cuándo se extiende? ¿Nos puede dar esos detalles? Fíjate que allí el Código Electoral introduce reformas. En el pasado, proceso electoral pasado, 2019, el fuero electoral penal, por ejemplo, recordemos que tenemos dos tipos de fuero, un fuero penal, el tema de la administración de justicia, y el fuero laboral, que es la protección que brinda la norma electoral para que una persona que aspire a algún cargo de elección popular no se vea afectado por el dueño de la empresa, por su jefe inmediato, si fuera el caso de una institución pública. Tiene un amparo, tiene una protección. En el caso del fuero penal, en el pasado, abarcaba de manera bastante ilimitada y abarcaba tanto a directivos del respectivo partido político como a los precandidatos que acudían a participar en las elecciones primarias. Hoy en día esa prerrogativa del pasado ha sido limitada y hoy en día el fuero se mantiene para el presidente, vicepresidente, secretario general o subsecretario general de cada partido político. Es decir, en este momento por elecciones de eventos internos, los precandidatos no cuentan con fuero penal. Gozan del fuero laboral, mas no gozan del fuero penal. Se introduce ese importante cambio. No entendí, perdón, licenciado, usted acaba de decir que por procesos internos no se aplicará el fuero penal electoral. A los que participen como candidatos, el fuero penal solamente cubre a la representación legal del partido, llámese su presidente, su vicepresidente, secretario general o subsecretario general. Si Sabrina Cabal, Santana Díaz, Axel están participando como precandidatos en un evento interno para presidir o ser candidatos a un comité ejecutivo, a una junta directiva, estos candidatos no gozan de fuero penal. Es un traje hecho a la medida. Sí, a mi manera de verlo. Hay que tomar en cuenta que con los tiempos de nuestra justicia es muy probable que en el proceso electoral se estén dando audiencias de muy alto perfil con figuras que hoy no sabemos si van a ser candidatos, pero que ya están imputados. La doctrina dice que el fuero penal electoral es para proteger a un candidato en un proceso electoral que pueda ser acusado y con eso, con la intención de disminuir su capacidad electoral. Esa es doctrinariamente la intención del fuero. Pero aquí el fuero protege no al candidato, es lo que estoy entendiendo, sino a la cúpula que dirige el partido. No sabemos quién es. No entendí. Pero bueno. Bueno, don Santana Díaz, muchas gracias. ¿Algún mensaje final, don Santana, tomando en cuenta que empezamos ya este proceso político? Sí, aprovechamos este importante espacio para invitar a todos los ciudadanos que tienen la intención de presentarse como precandidatos a concejales, representantes de corregimiento, alcaldes, diputados, presidente de la República, a través de la figura de la libre postulación,
que acudan a las distintas oficinas regionales con las que cuenta el Tribunal Electoral a lo largo y ancho de nuestro bello Panamá, y a la Dirección Nacional de Organización Electoral en aquellos casos que los precandidatos aspiren al cargo de presidente de la República. Recordemos y hacemos énfasis en que en esta oportunidad los precandidatos de libre postulación tienen que realizar su proceso de preinscripción, de reconocimiento para los distintos cargos durante los meses de junio y julio de 2022. Quien no haga a tiempo en estos 2 meses su solicitud, pues tendrá que esperar el proceso electoral del 2029 para someterse a la opinión pública del electorado. Muchas gracias por... Don Santana Díaz, subdirector de Organización Electoral del Tribunal Electoral, gracias, generando docencia en materia del Plan General de Elecciones. Ya, pitazo inicial para el proceso elegir el 5 de mayo del 2024 un nuevo presidente, diputados, representantes, todas nuestras autoridades. Don Santana, gracias por estar con nosotros y buen día.